dedicado a Juan Pablo Pion por su invaluable apoyo. Un joven llamado Juan Pablo Duarte y Diez. El 26 de enero de 1813, en la antigua calle del Caño, hoy Isabel la Católica, del barrio Santa Bárbara, el matrimonio del comerciante español Juan José Duarte y Manuela Diez es nuevamente bendecido con el nacimiento del segundo de sus hijos, a quien bautizan en la iglesia de Santa Bárbara con el nombre de Juan Pablo Duarte Diez. Desde sus primeros años sorprende este niño a sus mayores, no solo por su inteligencia y dedicación, sino por un ávido deseo de aprender, lo que le llevó a convertirse en un consumado lector. Con poco menos de 8 años es admitido en la escuela para varones que dirigía Manuel Aybar, donde recibe cursos de gramática, aritmética y geografía, alcanzando el título de primer decurión, título que en su época se le otorgaba al alumno más destacado. Se preparaba Duarte para iniciar sus estudios superiores cuando, por una orden del gobierno de Boyer, quedaba cerrada la Universidad Primada de América. Situación que, aunque dificulta su avance, no logra detenerlo. El joven, que para la fecha tendría unos 13 años, se somete al tutelaje de los dominicanos más instruidos de la época, el doctor Juan Vicente Moscoso y el presbítero don José Antonio Bonilla. Se prepara como tenedor de libros e inicia los estudios de inglés y francés con los profesores Mr. Rupp y Monsieur Bois, así como el profesor de guitarra y flauta Antonio Méndez. A ambos instrumentos les dedicó tanto tiempo que llegó a dominarlos con bastante destreza. Tan extenso y estricto resultaba el programa de clases que, con relación a ello, comentó Rosa Duarte en sus apuntes. Tanta era la dedicación de mi hermano a los estudios que nunca le fue posible separarse de sus libros hasta muy entrada la noche. Apremiado por sus tutores, sale Duarte al extranjero para completar su formación científica en compañía del comerciante español Pablo Pujols. Durante la travesía, un desagradable incidente con el capitán del barco lo hiere tan profundamente que cambia de manera abrupta todos los planes que había hecho para con su vida. ¿O es posible que teniendo un pasaporte haitiano se haga llamar dominicano? Soy dominicano, dominicano, dominicano. Aunque no se ha establecido con precisión el tiempo que vivió Duarte en los Estados Unidos y Europa, de lo que sí se está completamente seguro es que cuando el joven pudo dedicarse con plena libertad y sin aprensión al estudio y al disfrute de actividades sociales, fue cuando se pudo percatar hasta dónde resultaba oprobiosa la ocupación que padecía su pueblo. El círculo de amistades al que se vinculó Duarte en Europa le pudo abrir las puertas hacia un porvenir brillante, ya que su dominio de varios idiomas y su formación como tenedor de libros le hacía un candidato idóneo para el manejo de empresas dedicadas a la navegación o a la exportación e importación de mercancías. Pese al embriagante influjo de la vida parisina, Duarte se marcha a la ciudad de Barcelona, en Cataluña, región de España. En Cataluña se topa con un proceso de cambios. La región ejerce presión y el rey de España
se ve en la necesidad de promulgar leyes a favor de la misma. Duarte se sintió tan identificado con lo que ocurría que se dedicó a estudiar estas reformas de leyes. Esta aptitud del joven hace suponer a los historiadores que ya para esa época el joven había empezado a diseñar su proyecto independentista. Para finales de 1833 arriba al puerto de Santo Domingo de Guzmán el buque español a bordo del cual Duarte realizó su viaje de regreso a casa. De sus familiares y amigos recibe una calurosa bienvenida y en la improvisada velada que se dispensó en el hogar de sus padres, uno de sus antiguos profesores, el doctor Manuel María Valverde, le interrogó sobre lo que más le había impresionado en su estancia en el extranjero, y la inesperada respuesta del muchacho dejó petrificado al auditorio. Dime, Juan Pablo, ¿qué fue lo que más te gustó en tu viaje? Las libertades conquistadas en Cataluña, libertad que espero logremos un día para nuestra patria. Para Duarte estaba claro que solo a través de la educación podría captar personas adecuadas para la causa de la patria, razón por lo que abre una escuela en la parte atrás del almacén de su padre, ubicado en la Atarazaná. En su programa de clases se cuida de insertar, a más de las materias convencionales, el estudio de las corrientes de pensamiento que propugnaban por la justicia y la libertad de todos los pueblos. Y es así como la escuela de la Atarazaná, abierta a todos los estratos sociales de la población y sin costo alguno, se convirtió en el instrumento de que se sirvió Duarte para reconocer entre sus alumnos a los que, por sus condiciones morales y coraje, habrían de acompañarlo en su proyecto independentista. Al regresar Duarte, después de su primer viaje al extranjero, decidió fundar una escuela que le permitiera agrupar en ella a sus conocidos, especialmente a los jóvenes de su barrio y de los demás lugares cercanos al mismo, con el propósito de no solamente enseñarles las materias que debían conocer en la enseñanza secundaria, que en esa época no existía como cosa pública, sino como una actividad privada de cada familia que podía pagársela a sus hijos, para no solamente enseñarles esas materias, sino aprovechar la oportunidad para adoctrinarlos en lo que se refiere al patriotismo, a los derechos humanos, la democracia, etcétera, de manera pues que su escuela sirviera para dos cosas: para adoctrinar a los que serían sus futuros colaboradores y para aumentar su nivel cultural. En medio de toda la presión que causaba su gestión como forjador, Duarte hizo un espacio para formalizar su compromiso con la señorita Antonia Bobadilla. El tiempo que duró este compromiso y las razones por las que se deshizo se desconocen, aunque todo parece señalar que la causa del rompimiento fueron motivados por el temor que sintieron los padres de la novia al enterarse de las actividades en que se hallaba involucrado el prometido de su hija. A los 21 años, Duarte ingresa a la Guardia Nacional Haitiana con el rango de Rougier, que era el equivalente a cabo en nuestro ejército, para hacer el servicio militar obligatorio. Esta situación, lejos de suponerle una molestia, Duarte la concibe como una oportunidad para adquirir experiencia militar y relaciones en los cuerpos castrenses. Durante los 9 años que permaneció Duarte en esta institución, sus habilidades militares le merecieron varios ascensos, alcanzando el rango de coronel. No todos los que llegaron a esta escuela lo hicieron de modo espontáneo. Algunos fueron deliberadamente escogidos, como es el caso de los hombres con experiencia en oficios de mar. Para él, la participación de estos hombres resultaba indispensable, ya que, a su entender, cuando se concretizara la separación,
el equipamiento de una marina de guerra garantizaría la soberanía nacional. Durante los 5 años que funcionó la escuela de la Atarazaná, la lectura de obras que trataban temas de democracia, derechos humanos, patriotismo, civismo, compitieron en entusiasmo con los análisis y debates que generaban los manuales y libros de tácticas militares que Duarte tradujo al español para sus discípulos. Para el año de 1838, Duarte intuye que su labor como educador estaba concluida. La semilla de la necesidad de la separación había germinado. Tan solo restaba llevar el fruto de la insurrección a todas las provincias. El 16 de julio de ese año, aprovechando el bullicio de la festividad del Día de Nuestra Señora del Carmen, en la casa de doña Josefa Antonia Pérez de la Paz, Chepita, Duarte dejó formalmente constituida la sociedad secreta La Trinitaria, de naturaleza patriótica, política y militar, con el juramento de los fundadores. En nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo, por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes. Los miembros de la Trinitaria tenían la misión, a más de atraer 2 simpatizantes por cada miembro, la de organizar un ejército secreto conocido como el Brazo Armado de la Trinitaria en todo el territorio nacional. De este modo, se garantizaba que cuando llegara el momento señalado, en todo el país estallaría la rebelión. Para conformar las células políticas de la Trinitaria en el interior del país y designar sus encargados, Duarte atendió al tipo de contacto que cada uno de los trinitarios poseía en las diferentes provincias. Sánchez y Vicente Celestino en San José de los Llanos, El Ceibo, Vallaguana y Monte Plata. Ramón Mella en el Cibao. Pedro Alejandrino Pina y Benito González en San Carlos, San Cristóbal y Baní. José María Serra en Baní. Félix María Ruiz en Azua. Juan Isidro Pérez, Jacinto de la Concha, Juan Nepomuceno Ravelo y Felipe Alfau en Santo Domingo y donde fuera necesario. Juan Pablo Duarte, todo el sur, desde San Cristóbal hasta Haití. Para sí mismo se impuso, además, la obligación de velar por el crecimiento y la efectividad de cada una de dichas células. Para cumplir con este cometido, se vio Juan Pablo Duarte precisado a recorrer largas jornadas a caballo junto con los encargados de zona. Frecuentemente, estos recorridos resultaban agotadores, no solo por la distancia o los accidentes geográficos, sino por las condiciones del tiempo. Cuando llovía, por ejemplo, la marcha se hacía lenta, viéndose precisados a acampar donde pudieran guarecerse o en posadas con un mínimo de condiciones. Estas constantes salidas hacia el interior la justificaba Duarte ante las autoridades haitianas como compromisos propios de su oficio de agrimensor. En julio de 1839 llega al país procedente de Puerto Rico el cura limeño Gaspar Hernández, como consecuencia de las diligencias que hiciera el vicario mayor Portes Infante para mejorar la calidad de la educación superior en Santo Domingo. Atento a todo cuanto ocurre en la ciudad, Duarte se entrevista con Gaspar Hernández para pedirle que pusiera la cátedra a favor de la causa. Aunque para algunos de los conjurados los sentimientos prohispánicos del prelado Hernández
resultaban inconvenientes, para Juan Pablo Duarte esta filiación resultaba de menor importancia si se comparaba con lo que podía aportar al movimiento separatista. La visión del joven político resultó acertada, ya que el cura, al entregarse de modo tan apasionado a la tarea de educador, logró en un tiempo relativamente corto ganar nuevos adeptos a la causa separatista. Aunque resultaba incuestionable la influencia que ejercía la Trinitaria sobre un amplio sector de la población joven, se hacía indispensable crear un nuevo instrumento que permitiera captar la atención de los estratos más conservadores. De aquí que la creatividad de Duarte se hace nueva vez evidente al organizar casi de manera simultánea dos nuevas sociedades, la filantrópica y la dramática. La primera, de carácter público, se ocupaba de organizar veladas, tertulias y encuentros donde se leían poemas, ensayos o sencillamente pareceres. La segunda, la dramática, concebida esencialmente como una compañía de teatro, montaba obras intencionalmente escogidas, donde los mensajes de rebelión, libertad y derecho se vertían sobre un público que, cansado del ostracismo en el que se le obligaba a vivir, acudía masivamente a cada presentación. La interpretación del trinitario Juan Isidro Pérez y de la comunicada Cecilia Baranís de algunos de los personajes de las obras de Eugenio de Ochoa o de Vittorio Alfieri resultaron tan convincentes e intensas que a cada inflexión de sus voces parecían desmoronarse los cimientos de las fuerzas interventoras. El papel de la mujer dominicana a favor de la independencia fue de incuestionable valor. Aunque propiamente no se les tenía por trinitarias, por ser esta una sociedad integrada solo por hombres, se les mantuvo cerca de la causa como comunicadas, es decir, al tanto y a favor de lo que estaba ocurriendo. Debido a que resultaban menos sospechosas por su condición de mujer, con frecuencia se ofrecían como correo, llevando entre sus intimidades comprometedores mensajes o acarreando bajo sus ropas pólvora, balas u otros pertrechos necesarios, pero también desafiando públicamente a las autoridades haitianas o a las advertencias de sus familiares cuando junto a los trinitarios subían al escenario para interpretar papeles que arrancaban gritos de júbilo o consternación del auditorio. Muchas de las identidades de estas heroínas fueron sepultadas en el anonimato al ser incinerados los documentos de los trinitarios y el diario del general Juan Pablo Duarte Díez, llegando hasta nosotros tan solo algunos nombres salvados por las notas dispersas de determinados autores de la época. Josefa Antonia Pérez de la Paz, Chepita, madre del trinitario Juan Isidro Pérez, puso su casa a disposición para que en ella se llevara a cabo la primera reunión de la Trinitaria. Durante todo el tiempo que duró el histórico acontecimiento, se mantuvo en la calle como vigía, cabiéndole la gloria de ser la primera comunicada. María Baltasara de los Reyes, amiga de los Duarte Díez, residía frente al hogar de la ilustre familia. Identificada con el pensamiento de su joven vecino, no vaciló en confiarle la educación de su hijo Juan Alejandro Acosta. Trabajó a favor de la independencia, participando en actividades de la filantrópica. En 1843, cuando el ejército haitiano perseguía a Duarte, María Baltasara lo escondió en su casa, porque entendía que las tropas no lo buscarían tan cerca de su hogar. La noche del 27 de febrero, esta valiente mujer acudió armada con un fusil al baluarte del conde y la madrugada del 28 estuvo de guardia en el fuerte de Angulo. María Trinidad Sánchez, participante activa de todo el proceso independentista, fue una fiel defensora del pensamiento duartiano,
por lo que se integró a los movimientos conspiradores para derrocar a Santana, intentando por todos los medios que los trinitarios pudieran regresar al país. Cuando se descubrió la trama golpista, fue apresada y presionada para que delatara el escondite de su sobrino Francisco del Rosario Sánchez y los demás conjurados. La confesión nunca se produjo, por lo que fue juzgada por un consejo de guerra. El 27 de febrero de 1845, en el primer año de la fundación de nuestra República, María Trinidad Sánchez caía abatida ante un pelotón de fusilamiento. Concepción Bona confesionó la primera bandera dominicana junto con su prima María de Jesús Pina, siguiendo el diseño elaborado por Duarte. La noche del 27 de febrero acompañó a los trinitarios hasta el baluarte para ver ondear por primera vez nuestra bandera. Manuela Díez, madre de Juan Pablo Duarte y su más grande apoyo moral, no titubeó en disponer de todos los bienes heredados en su viudez para consolidar el nacimiento de nuestra nacionalidad. Su grandeza moral fue tanta que cuando, estando en el exilio, Duarte la abrazó y le pidió perdón por ser el responsable de la desgracia de su familia, doña Manuela lo miró a los ojos y le dijo: «Mis penas no vienen de ti, sino de quienes te han traicionado». Rosa Duarte Díez, devota hermana del padre de la patria, apoyó en todo momento la causa liberadora, trabajando en la filantrópica y apoyando a los trinitarios en lo que fuese necesario. Estuvo comprometida con el trinitario Tomás de la Concha, el cual fue fusilado estando ella en el exilio. Durante su exilio, escribió apuntes para la historia del general Juan Pablo Duarte, documento gracias al cual conocemos importantísimos detalles ocurridos durante todo el proceso independentista. Prudencia Lluveres, comprometida con Duarte durante los efervescentes años de la Trinitaria, le proporcionó esta joven mujer a Juan Pablo Duarte los más agradables momentos de su incidentada vida. De temperamento vivaz y de decisiones firmes, mantuvo su relación pese a todos los inconvenientes que ésta le ocasionaba. Acostumbrado Juan Pablo al beneplácito que le proporcionaba esta relación, la tributó con apasionados poemas. Cuando en 1844 fue condenado al exilio, la liberó del compromiso para no arrastrarla junto con su desgracia. Pero Prudencia nunca dio por terminado su noviazgo, razón por la cual no quiso relacionarse con ningún otro hombre. Vivió por el resto de su vida al amparo de una de sus hermanas y rodeada del afecto de la descendencia de ésta. Pasado el tiempo, se le oyó con frecuencia confesar a sus parientes: «Nunca más me uní a otro hombre porque a mí me bastó el recuerdo del tiempo que pudimos compartir. El nuestro fue un amor intenso, verdadero, de esos que solo terminan cuando acaba la vida. Y sé que cuando finalice mi existencia, Él vendrá por mí y ya nadie, ni siquiera los traidores, habrán de separarnos nuevamente». En su empeño de concertar con los sectores que podrían beneficiar la separación, Duarte contactó a los hermanos ceibanos Pedro y Ramón Santana. A la reunión solo asistió Ramón Santana, quien se despidió con la promesa de que hablaría con su hermano Pedro para cooperar con su vida y bienes en la consecución de la separación definitiva. Lejos estaba Duarte de suponer que en un tiempo relativamente breve, Pedro Santana perpetraría en contra de los trinitarios, su persona y su familia toda, la más grande traición política de nuestra historia republicana. Estando Duarte consciente de que numéricamente y en pertrechos militares nuestro ejército estaba en desventaja con relación al haitiano, decidió aprovecharse de un hecho que a todas luces resultaba beneficioso para la causa: la impopularidad del gobierno de Boyer.
Al tanto de la revolución que se preparaba en Haití para derrocarlo, convino en participar en la misma y para esto envió a negociar a Juan Nepomuceno Ravelo para ofrecer la cooperación dominicana en la revuelta. La gestión de Ravelo no prosperó, por lo que envió a Ramón Mella, quien pudo entrevistarse con los conjurados haitianos y trajo instrucciones precisas de cómo debían participar los dominicanos en esta parte de la isla. El 24 de marzo de 1843, un grupo de dominicanos desafectos a Boyer, con Duarte a la cabeza, se reunieron con los golpistas haitianos al mando de Etienne Desgros, designado por los mandos haitianos como cabecilla de la revolución en la parte oriental de la isla. Ambos grupos se dirigieron a la casa del general Carrier, gobernador de Santo Domingo, pero al llegar a la Plaza de Armas, hoy Parque Colón, se encontraron con el regimiento 32 al mando del general Charles Cousin, trabándose un combate donde Duarte y los haitianos opuestos a Boyer salieron derrotados. Al día siguiente, Duarte y sus seguidores se dirigieron a San Cristóbal y en el camino se les unió el general Desgros con sus hombres para entrevistarse con el comandante Esteban Roca, de origen español, pero al servicio del ejército haitiano. Duarte, que desde hacía un tiempo se mantenía en contacto con Esteban Roca con la finalidad de ganar su afecto a favor de los planes separatistas, obtuvo el respaldo de este. A los 3 días, dominicanos y haitianos llegaron a Santo Domingo con un ejército de 2.000 hombres. El general Carrier capituló sin llegar a enfrentarse. Con el triunfo de los reformistas en Haití, en la parte este o dominicana, se organizaron juntas populares de gobierno en diferentes puntos del país. Como Duarte se había ganado la confianza de las autoridades haitianas por su actuación en el derrocamiento de Boyer, fue seleccionado para organizar los comicios donde habrían de elegirse los representantes de dichas juntas. Esta situación fue aprovechada por él para infiltrar a los trinitarios, haciéndolos pasar como partidarios del nuevo gobierno haitiano. El triunfo de Duarte y los trinitarios fue tan contundente y las demostraciones del júbilo tan espontáneas que las autoridades haitianas no tardaron en reconocer que Duarte los había utilizado para consumar la separación. Con relación al clímax que reinaba en la isla en junio de 1843, Rosa Duarte describe en sus apuntes: La parte española, hoy República Dominicana, era un volcán. Solo esperaban una ocasión propicia para proclamar la libertad. Los ánimos estaban exacerbados y el ambiente se hacía cada vez más tenso. Por donde quiera proliferaban panfletos, proclamas, denuncias, décimas o sátiras a favor o en contra de la separación. Augusto Bruat, delegado del gobierno haitiano, y el general Desgros enviaron un mensaje a Haití donde detallaban la situación reinante en el Haití español y pedían un rápido envío de un contingente militar. Como respuesta al urgente llamado en junio de 1843, el general Charles Gerald Riviere entró por Dajabón con un ejército de 12.000 hombres. Para su sorpresa, como él mismo comentara, encontró una población de idioma y costumbres diferentes, por lo que se hizo necesario utilizar un intérprete. Inmediatamente despachó 2 brigadas para Santo Domingo y Santiago, mientras que él recorrió Puerto Plata, Santiago, San Francisco de Macorís, La Vega y Cotuí. En todas partes oyó del movimiento separatista. Los apresamientos e interrogatorios asolaron por lo largo y ancho estas provincias. Entre los detenidos se encontraban Ramón Mella y el cura de San Francisco de Macorís, Salvador de Peña, por ser señalados como
cabecillas del movimiento en la zona norte. Cuando el general Charles Gerard Rivière llegó a Santo Domingo el 12 de junio de 1843, poseía un listado suministrado por los pro-haitianos donde denunciaban los nombres de los conjurados y en el que señalaban al coronel Juan Pablo Duarte Díez como líder e ideólogo del movimiento separatista. Para precipitar su captura, Charles Gerard ofreció al militar que lo capturara como recompensa el ascenso al rango de coronel y 3,000 pesos oro, hoy equivalentes a una suma millonaria. La ciudad de Santo Domingo estaba en estado de sitio. Sus calles fuertemente patrulladas, la casa de los Duarte Díez y la de los demás conjurados acordonadas y constantemente allanadas. El número de presos era cada vez mayor y la ciudadanía era sometida a largos interrogatorios. Durante casi 2 meses, Duarte y los trinitarios que le acompañaban se vieron precisados a cambiar constantemente de escondite para evadir a sus persecutores. Pero a medida que el cerco se cerraba y se recrudecían las hostilidades contra la ciudadanía, las posibilidades de permanecer ocultos eran cada vez más exiguas. Consciente Juan José Duarte del peligro que corría Juan Pablo y sus colegas y temeroso de que en cualquier momento estos cayeran abatidos en un enfrentamiento con la milicia haitiana, contrató los servicios del capitán de una goleta para que lo sacara del país. Informado del lugar en el que se encontraban y ayudado por personas amigas, Juan José Duarte pudo reunirse con su hijo la madrugada del 24 de julio de 1843. Juan Pablo, hijo, tú y tus amigos deberán abandonar inmediatamente el país en una goleta que he logrado alquilar. Padre, ¿cómo es posible que me pidas que me marche ahora que estamos tan cerca de alcanzar la independencia total y definitiva? ¿Acaso no te das cuenta de la magnitud del peligro en que se encuentran todos ustedes? Nuestros amigos están tan asustados que muy pocos se atreverán a refugiarlos en lo delante. Lo sé, padre, lo sé y los comprendo. Pero desde que nuestra lucha se inició, nos hemos preparado para la victoria o para la muerte. Si todos ustedes mueren y los demás continúan presos, ¿quién te asegura que los que sobrevivan tendrán el suficiente coraje para seguir adelante? Se levantará otro, padre, otro que será la cabeza para guiarlos. 11 años de educación y de lucha no se habrán de olvidar por la muerte o la captura de algunos de nosotros. ¿Y tu familia, Juan Pablo? ¿No has pensado en ella? ¿Cuánta desgracia más habrá de caer sobre nuestra casa? ¿Cuánto más habrán de sufrir tus hermanas y tu madre? Manuela, Juan Pablo, está enferma de tanto dolor, y si muere, ¿querrás cargar con esa culpa el resto de tu vida? El argumento del padre lo desarmó. Sintió cómo la culpa le desgarraba el pecho. Tanto había sido su afán por liberar su patria, que permaneció ciego ante todo el dolor que padecía su familia. Lo contempló sin poder proferir palabra alguna, y solo en ese momento se percató de lo envejecido y demacrado que se veía el hombre que tanto había admirado. Lo abrazó para despedirse y le prometió que se pondría de acuerdo con sus amigos. Antes de partir, Duarte, Pina y Juan Isidro indagaron nueva vez sobre la salud de Sánchez, pero las noticias no fueron alentadoras. El joven agonizaba en su lecho de muerte, consumido por la fiebre. La noticia dejó caer un pesado silencio. Pesarosos subieron al bote que los conduciría a la Balanda, que saldrían del país esa madrugada del 2 de agosto de 1843. Con la certeza de la salida de Duarte, Pina y Juan Isidro, el rumor del fallecimiento de Sánchez y el encarcelamiento de Mella y otros trinitarios, Charles Gerard y los pro-haitianos,
entendieron que la conjura separatista estaba decapitada. Por consecuencia, disminuyó la presión y a los pocos días a la ciudad de Santo Domingo retornó la calma. Con el surgimiento de problemas internos en el seno del gobierno haitiano y previendo que se gestaba una traición en su contra, el general Charles Herald partió a Puerto Príncipe. La situación interna de Haití propició un clima apropiado a los separatistas que se reagruparon encabezados por Vicente Celestino Duarte, Sánchez y Ramón Mella. Penosamente no hubo una coalición y el pueblo se fragmentó en tendencias: pro-haitianos, pro-hispánicos, afrancesados y hasta pro-ingleses. Cada quien andaba por su lado, como si se hubiesen olvidado que éramos un solo pueblo y que, por tanto, la meta debería ser la misma: el bienestar de la patria. Mientras tanto, desde su llegada a Venezuela, Duarte buscó entrevistarse con el presidente venezolano, el general Carlos Soublette, entrevista que logró gracias a la dama dominicana, doña María Ruiz. La reunión se llevó a cabo en la Casa Amarilla y en la misma Duarte, después de describir la terrible situación que padecía el pueblo dominicano, le solicitó su colaboración en armas y municiones. El mandatario se deshizo en elogios al joven patriota y le ofreció su más decidida colaboración. Mientras esperaban la prometida ayuda, Juan Pablo y sus amigos hicieron colectas, vendieron objetos de valor, pero lo reunido no resultaba suficiente, por lo que se realizaron otras visitas al presidente Soublette. Comprendiendo que nada podía esperar de él, se embarca a Curazao. Desde allí resuelve escribir a su padre para que ponga sus saberes a favor de la causa, pero a su llegada en el mismo muelle se entera de su fallecimiento. Un sentimiento de culpa se apodera de su atribulado espíritu y el aguijón de la conciencia lo mortifica acosándolo. ¿Acaso es posible amar más a la patria que al padre o la madre, que a hermanos y hermanas? Y aún así, con todo el dolor que le producían estas reflexiones, le escribe a su familia en los siguientes términos: El único medio que encuentro para reunirme con ustedes es independizar la patria. Para conseguirlo se necesitan recursos supremos, y esos recursos son que ustedes, de mancomun conmigo y nuestro hermano Vicente, ofrendemos en manos de la patria lo que a costa del amor y el trabajo de nuestro padre hemos heredado. Independizada la patria, puedo hacerme cargo del almacén y más aún, heredero del ilimitado crédito de nuestro padre y de sus conocimientos en el ramo de marina. Nuestros negocios mejorarán y no tendremos por qué arrepentirnos de habernos mostrado hijos dignos de la patria. Traducidos estos bienes en armas y municiones, se pudo apertrechar el brazo militar de la Trinitaria. Después de enviada la carta a sus familiares, la salud de Juan Pablo Duarte es gravemente debilitada por fiebres carbonizantes. En el delirio, producto de las altas temperaturas, pedía razones de las armas y de la embarcación que lo llevaría de regreso a la patria. Se veía adelgazado,
visiblemente desmejorado, como si de repente todo el peso de los años de lucha ininterrumpida lo hubieran aplastado de un solo golpe. Enterados los trinitarios de que los afrancesados habían fijado un golpe de Estado bajo el protectorado francés para el 24 de abril de 1844, decidieron adelantarse. Alertadas todas las células políticas de la Trinitaria en el interior del país, resuelven asaltar el poder marchando desde la Puerta de la Misericordia el 27 de febrero de ese año. En la fecha convenida, el rugido de un chaleco disparado por Ramón Mella rasga el silencio de la noche para anunciarle al mundo que República Dominicana se unía al concierto de las naciones libres. Yo quiero significar, sin embargo, que yo no creo que haya ningún pueblo del mundo que pueda sentirse más orgulloso de tener un héroe nacional como es la República Dominicana con respecto a Juan Pablo Duarte. Es el más puro de todos nuestros héroes y el más puro de todos los héroes que país alguno pueda soñar. Desde que esa madrugada nuestro pabellón tricolor sustituyó a la bandera haitiana para ondear victoriosa desde lo alto de la Puerta del Conde, el nombre de Juan Pablo Duarte afloraba desde el pecho de los dominicanos auténticos, llamándolo Padre de la Patria. El 15 de marzo llega a la patria el más noble y desinteresado de sus hijos, el más puro político nacido de esta tierra, para quien el bienestar de la patria estaba por encima de las conveniencias personales y de los intereses partidistas. Los más grandes soñadores que dieron todo por sus sueños, sueños hechos de bandera, de libertad. De la guerra, buscando paz. Ángeles, hijos de esta tierra, se bañaron en sangre por mi libertad. El miedo ya no es nuestro rival. Es que después de tanto esfuerzo